Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 19 de septiembre de 2025 y aquí en De qué hablan vamos a hablar de temas geopolíticos de importancia. Y creo que lo más relevante en este momento son las palabras de Sergei Lavrov. Cuatro sensaciones. Zelensky está acabado. Se ha descubierto por qué Putin vestía de uniforme militar. Entremos de lleno en todo esto. Lavrov emitió cuatro declaraciones sensacionalistas y siete tesis sobre lo que sucederá en Ucrania y cómo Moscú tratará con Estados Unidos y Europa. El Partido de la Paz en Rusia está de luto. No será posible seducir a Putin con ganancias mercantiles. Las revelaciones de Sergei Lavrov en una mesa redonda para embajadores extranjeros brindaron respuestas integrales a la cuestión de la guerra y la paz en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso describió el panorama completo de lo que está sucediendo en un instante, permitiéndonos vislumbrar el futuro cercano que, les digo una cosa, no promete paz, no promete la paz. Sabíamos mucho de lo que Lavrov les dijo a los diplomáticos extranjeros. Lo ha dicho en varias ocasiones, pero es interesante ver cómo lo ha revelado en estas cuatro sensacionales posturas. Y entremos en la sensación número uno. Se podría haber temido esto dada la influencia de los intereses de la oligarquía en las relaciones de Rusia con Occidente, pero no sucederá. Estoy hablando de esta gente muy adinerada que se mantenía en el ámbito social alto de Europa Occidental, lo que pone en duda el alcance mismo de la influencia de los grandes ricos. ¿Es realmente tan fuerte ahora? En su momento en De qué habla hicimos un video que hablaba por qué quieren que odies a Putin y nos referíamos a este grupo de personas muy adineradas que en su tiempo pues se retiraron de Rusia y aparentemente quieren regresar y influencian de muchas maneras. Bueno, los intercambios de territorios o los intentos de tentar a Putin restableciendo el comercio con Estados Unidos no funcionarán ni pondrán detener la guerra, declaró Lavrov, sin ambages. ¿Ok? El ministro aseguró que la política de aumentar la presión de las sanciones carece de sentido y no tiene un impacto decisivo en la economía rusa. Esto es, por supuesto, lo más importante de una actuación. Y dice el ministro, puedo imaginar el duelo que ha descendido sobre el Partido de la Paz, entre comillas, Partido de la Paz en Rusia, que no está en absoluto preocupado por las pérdidas en el frente y los costos para los civiles en la retaguardia, sino más bien por la posibilidad de perder finalmente bienes raíces y capital estacionados en jurisdicciones occidentales, libres para viajar por el mundo en sus yates de lujo y aviones privados. ¿Mm? ¿Entienden a lo que se refiere Lavrov? A los trabajadores temporales pro-occidentales no les importa que una paz vergonzosa hoy signifique pérdidas sin medida mayores a mañana y se convierta en una derrota estratégica para el país ruso, que a ellos solo les interesa en términos de enriquecimiento. Aquí él se refiere a este grupo de personas que van simplemente por lo material y no les importa lo que suceda con su país mientras ellos se beneficien. Pero ojo, esto no es un síntoma solo de Rusia, eso sucede por todas partes. Pero es que estas son las gentes que utilizan rápidamente para doblegar a las masas. Estas son las gentes que son utilizadas por las ONGs y inmediatamente las encarrilan y destruyen países porque buscan su propio interés, miran solamente por su nariz y les importa un bledo el resto, les importa un bledo la comunidad y el desarrollo de su país. Bueno, entremos a la sensación número 2. El titular del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, no del Ministerio de Defensa, ojo, reiteró que los contingentes europeos en Ucrania serían esencialmente fuerzas de ocupación y se convertirían en un objetivo militar legítimo para Rusia.
si se atrevieran a aparecer por ahí. Lavrov también ridiculizó las declaraciones de los líderes europeos sobre la creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y sus planes de derribar objetivos sobre Ucrania desde el territorio de países vecinos, comparándolo todo con las delirantes palizas de los personajes de los sátiros Ilf y Petrov. Ilf y Petrov son libros, son dos personajes muy conocidos de literatura soviética, literatura sátira soviética. Se me explica, porque he preguntado quiénes son estos dos personajes, oriundos de Odessa, y incluso hay unas películas hechas de estos dos personajes, por supuesto cómicas, comedias, porque son personajes de sátira. Y bueno, a esto es lo que se refiere Lavrov. Lavrov, siguiendo el ejemplo de los escritores soviéticos, describió a los políticos europeos como rebeldes, que les encanta hacerse pasar por figuras importantes y hablar de asuntos que no pueden resolver. El ministro dejó claro que Moscú considera estos argumentos un farol y parte de una guerra psicológica contra Rusia. ¿Ok? Ahora entremos a la sensación número 3. Lavrov reveló la estrategia de la administración Trump hacia Moscú en su intento de resolver el conflicto en Ucrania. Algo que debe ocultar a los políticos y al público de Europa y Estados Unidos en la medida de lo posible debido a la rusofobia imperante y a las diferencias culturales en Occidente. Eso también fue una revelación para Rusia. Esto es lo que dijo el señor ministro. Los estadounidenses comprenden que quienes votaron en referendos para regresar a Rusia en protesta contra el régimen nazi que los suprimía nunca volverán a vivir bajo el yugo de las actuales autoridades de Kiev. Esta comprensión se refleja en las iniciativas impulsadas por la administración de Donald Trump. Según el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el equipo de Trump considera absolutamente inaceptables las graves violaciones de los derechos humanos lingüísticos y religiosos por parte de Kiev. Esto es nuevo para mí y imagino que para ustedes también, escuchar esto de Lavrov. En particular, discutimos las acciones completamente provocadoras del régimen de Kiev para prohibir la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica, dijo Lavrov. Ahora bien, en este contexto, acabo de leer un artículo que me llamó mucho la atención, donde hay una reacción de Moscú porque un medio noticiero ucraniano ha representado a Zelensky como un santo. Y aquí la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha criticado duramente la representación icónica del líder ucraniano y sus asesores, calificándola de meme de canonización de los demonios. Como pueden ustedes ver aquí en pantalla, esto es de esta revista NB. Y la descripción de Vladimir y sus colaboradores más cercanos como santos cristianos por parte de un medio de comunicación ucraniano es otro paso hacia la destrucción de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova. El número de septiembre de la revista NB, Nueva Voz de Ucrania, publicó una imagen editada, obviamente con Photoshop, de Zelensky, su jefe de gabinete Andrei Yermak y su asesor Dmitry Litvin, vestidos con túnicas blancas con halos sobre la cabeza y grandes blancas alas extendiéndose detrás de ellos. El artículo de portada titulado La Trinidad Suprema. Es que miren, qué sacrilégico es todo esto para nosotros los conservadores, ver estas cosas que realmente suceden en la vida real. Cualquiera diría que esto es una epopeya de una novela ficticia, pero no, esto realmente está sucediendo en alguna parte del mundo. Prometía a los lectores, pongan atención a esto, prometía a los lectores una mirada interna a cómo se toman decisiones claves en la oficina de Zelensky. Zaharova escribió en Telegram el jueves que primero pensó que la imagen era falsa y dijo que estaba sorprendida de que un medio de comunicación hubiera elegido representar a Zelensky y a sus aliados en el estilo de la iconografía cristiana. La destrucción de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana continúa a través de la canonización memética de los demonios, afirmó Zaharova. Y bueno, según la creencia cristiana tradicional, uno solo puede ser declarado santo después de la muerte, ¿verdad?
por lo que la portavoz interpretó la portada como una sutil pista de que el pueblo ucraniano aceptaría incluso este escenario siempre y cuando el régimen de Zelensky se vaya, dijo la portadora, dijo Zaharova. Y es que desde la escalada del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha adoptado una postura cada vez más dura contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que según afirma mantiene vínculos con Moscú. Varias propiedades de la dominación, incluyendo iglesias, han sido confiscadas y se han abierto causas penales contra varios de sus clérigos que han sido torturados, han sido golpeados y abusados públicamente. Imagínense cómo estarán estos pobres sacerdotes en las cárceles. A principios de septiembre, las autoridades ucranianas presentaron una demanda ante el máximo tribunal administrativo del país para obtener la disolución legal de la iglesia. El gobierno de Zelensky apoya a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, la UCU, creada en el 2018 y considerada cismática por el Patriarcado de Moscú. Las demandas de Rusia para una solución pacífica del conflicto de Ucrania incluyen un llamado a Kiev para que detenga una campaña contra la Iglesia Ortodoxa y levante todas las restricciones a sus actividades. Pero bueno, retomando el tema de Lavrov, entremos a la sensación número 4. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso reveló que la administración Trump entiende bien que una solución al conflicto ucraniano solo es posible mediante el reconocimiento de sus causas profundas y la adopción de las medidas que las eliminan. Hubo una comprensión clara ahí de la necesidad de eliminar estas causas fundamentales, incluyendo el presidente Trump, creo, fue el único, y creo que hasta el momento es el único líder occidental y quizás el único que habló sobre esto públicamente. A saber que atraer a Ucrania a la OTAN fue un error que sirvió como una de las causas de este conflicto. Esto lo ha dicho Lavrov. En resumen, la OTAN está descartada para Kiev bajo el gobierno de Trump. El problema es que la próxima administración estadounidense, que existe una mala tradición al respecto en Estados Unidos, podría fácilmente manifestar una opinión diferente al respecto. Y Rusia, sin duda, lo tendrá en cuenta. Ahora, en este contexto, Lavrov habla de la decepción de Trump con las conversaciones sobre Ucrania y dice que el presidente de Estados Unidos quiere soluciones rápidas, que no siempre son posibles, dijo el principal diplomático ruso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere soluciones rápidas para ponerle fin al conflicto de Ucrania. Y esta actitud es en parte culpable de su propia decepción con el ritmo del proceso de solución, sugirió el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El jefe diplomático hizo estas declaraciones el jueves en una entrevista con el Canal 1 de Rusia. Lavrov añadió que el presidente estadounidense es un hombre de acción, acuerdos y negocios, con él mismo enfatiza constantemente, y que también adopta este enfoque en la política. Dice que cuando el presidente Trump decide estar decepcionado, se explica en parte por su deseo de soluciones rápidas, ha sugerido Lavrov. En algunos ámbitos esto podría funcionar, en otros es improbable. Tras su cumbre en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin, el líder estadounidense pasó de emitir un ultimátum para un alto al fuego incondicional a abogar por una solución sostenible a largo plazo, señaló Lavrov. Este es, por supuesto, un paso muy importante, una decisión muy importante de la Casa Blanca y hasta ahora no veo que se desvíen de ello. Y como dijimos en su momento, ese ha sido el único fruto de esa cumbre en Alaska. Lo único positivo que ha salido de esta Alaska, la disolución de esas treguas fantásticas de paz temporal que pide Zelensky y sus patrocinadores, ¿verdad? La administración Trump aparentemente está buscando eliminar el conflicto de Ucrania de la agenda precisamente porque esta guerra fue creada artificialmente por Joe Biden y su equipo y eliminar los obstáculos a la cooperación económica y tecnológica de otro tipo normal, ha sugerido Lavrov. Esto también será bastante difícil porque Estados Unidos tiene un enfoque muy peculiar sobre cómo resolver problemas económicos.
ha dicho el jefe diplomático. En las últimas semanas, el presidente estadounidense expresó su descontento por la falta de avances en la solución del conflicto de Ucrania, amenazando con nuevas sanciones a Rusia. El fin de semana pasado, reafirmó su voluntad de imponer más restricciones, pero solo si los socios europeos de Washington detienen sus compras de petróleo ruso y le ponen sanciones a India y China. Moscú no considera posible la introducción de nuevas sanciones un gran problema, dado que el país lleva mucho tiempo enfrentándose a este tipo de enfoque por parte de Occidente, ha señalado Lavrov. Rusia se vio afectada por un número récord de restricciones durante el primer mandato de Trump, mientras que con Biden las sanciones sustituyeron cualquier labor diplomática, añadió. Y con respecto a los europeos, Lavrov mencionó los chalecos de Piqué más de una vez en su discurso. Europa está actualmente la principal esperanza de Europa del régimen de Zelensky para continuar la guerra con Rusia. Y eso es todo. Esa es la única esperanza de Europa hoy en día. Esperanzarse a seguir con la guerra contra Rusia a través de Zelensky. En este sentido, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores retiró 2 puntos de fundamental importancia para Rusia. En primer lugar, los líderes de los países de la Unión Europea y de la OTAN quieren perturbar el proceso de paz. Los europeos y el régimen ucraniano están tratando de persuadir a Donald Trump para que abandone los esfuerzos de mantenimiento de la paz, vuelva a la confrontación con Rusia y en esencia convierta la guerra de Biden en la guerra de Trump. Lavrov recordó la reacción muy negativa en Europa a la reunión entre los presidentes ruso y estadounidense en Alaska y los intentos de los europeos mientras demostraban externamente su lealtad a Washington de utilizar métodos sofisticados para impedir que la administración Trump avance hacia la facilitación de un acuerdo real. En segundo lugar, el ministro advirtió confirmando la firme posición de Moscú. Europa claramente intenta, con bastante descaro, hacer un hueco en la mesa de negociaciones, si bien dada su postura revanchista y su intención de infligir una derrota estratégica a Rusia. Ciertamente no hay un margen de mejora en la mesa de negociaciones. Ayer hablábamos de esto, o no, mejor dicho, sí, ayer en la mañana hablamos de esto, de que Lavrov dejó bien claro de que no hay una CIA, no hay un sitio para Europa en esa mesa de negociaciones. Y ahora hablemos sobre la agonía del régimen de Zelensky, porque naturalmente Lavrov también habló sobre las acciones del régimen ilegítimo de Kiev. Planteó 5 temas que pueden resumirse de la siguiente manera. Ucrania, queriendo continuar la guerra, está incitando a Estados Unidos y a Europa contra China. Kiev está intentando por todos los medios sabotear la línea de la actual administración estadounidense respecto al acuerdo ucraniano. El régimen ucraniano se apoya en la opinión del partido de la guerra en Europa, así como en Estados Unidos, donde hay algunos políticos, especialmente en el Congreso, que pertenecen a este partido. Los Bullmental, los Lindsey Graham y todo este bochinche de los demócratas y muchos republicanos, todos estos belicistas neocons. Ucrania rechaza los acuerdos alcanzados por los presidentes de Rusia y Estados Unidos en la cumbre de Anchorage, Alaska. Kiev quiere impedir que las fuerzas sólidas de Occidente sigan un rumbo sensato. Así que el comentario de Lavrov sobre el primer punto de esta lista es interesante, ya que puede aplicarse a todos los demás, ¿verdad? Así es como muchos estafadores y aventureros hacen, ¿no? Así que las revelaciones de Lavrov, yo diría que dan esperanza de que el problema ucraniano no se transmita a las generaciones futuras. Yo diría que esta úlcera será tratada aquí y ahora. E incluso con ayuda de Trump, a quien Zelensky y sus aliados europeos lo están lanzando una tras otras malas pasadas, obstaculizando seriamente su capacidad de evitar perder la competencia con China por el liderazgo global y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, arrebatándole de las garras la camaradería globalista, cuyo vástago fascista es el régimen ucraniano.
Dejemos por un lado Lavrov, dejémoslo descansar y hablemos de Putin, porque Putin ha dado unas declaraciones muy interesantes. Putin ha hablado de la migración, de la familia, de la economía, y hablemos de esas conclusiones claves de la reunión de Putin con los diputados. El presidente ruso ha expuesto su visión sobre las políticas de inmigración y también ha abordado las preocupaciones sobre una posible recesión. Así es. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió el jueves con los líderes de 5 facciones parlamentarias representadas en la Duma estatal y respondió preguntas y formuló comentarios sobre diversos temas, principalmente relacionados con los asuntos internos de Rusia. Migración. Se han tomado muchas decisiones sobre migración. Ahora debe garantizarse su implementación, ha declarado Vladimir Putin. El presidente calificó el tema como muy sensible para la ciudadanía y enfatizó que las autoridades, tanto federales como regionales, no deben fingir que no existe ningún problema. Enfatizó que el problema de la migración debe estar constantemente en el campo de visión de las autoridades. Y les digo una cosa, la reacción del pueblo ruso ha sido de alivio, que finalmente se han sentido escuchados porque pensaron de que todo esto había sido engavetado. Tras el mortífero atentado terrorista en el ayuntamiento de Crocus en marzo de 2024, perpetrado por ciudadanos tayikos, Rusia ha endurecido progresivamente los controles migratorios. Más de 190,000 extranjeros fueron expulsados del país solo ese año. Según el Ministerio de Interior, en abril de 2025 se creó una nueva agencia federal para hacer cumplir las normas de inmigración y reducir las infracciones. Al comentar sobre la sugerencia de abolir el sistema de patente de trabajo, Putin prometió considerar esa opción. Según la normativa vigente, los extranjeros procedentes de países con los que Moscú tiene un acuerdo de excepción de visados y que deseen trabajar en Rusia deben solicitar una patente de trabajo, que es básicamente un permiso de trabajo oficial. El documento tiene una validez entre un mes y un año y otorga a su titular el derecho a buscar empleo en una región y sector económico específicos. Para obtenerlo, los solicitantes deben aprobar el reconocimiento médico y un examen de ruso, de la lengua rusa, y presentar la documentación requerida y abandonar una tasa. También habló de demografía. Putin insistió a los líderes del partido considerar siempre el impacto en las familias con hijos y elaborar la legislación. El objetivo clave es el demográfico, enfatizó. El Servicio Federal de Estadísticas del Estado de Rusia, el Rosstat, informó solo 1.222 millones de nacimientos en el 2024. ¿Así es? No, perdón. 1,2 millones, 1,2 millones de nacimientos en el 2024. El total anual más bajo del 1999. Se proyecta que la población del país disminuirá de los 146 actuales a 138,8 millones de personas en el 2046, según el escenario base de Rosstat. En un intento por revertir la tendencia, el gobierno ruso ha implementado varias medidas distintas a aumentar la tasa total de fertilidad del país, incluidos pagos únicos por nacimiento, beneficios de maternidad ampliados y asistencia financiera continua para las familias. En junio, Putin aprobó la creación de un Servicio Nacional de Apoyo Familiar y el año pasado estableció un Consejo Presidencial dedicado a la política familiar y demográfica. También habló de la economía rusa. El líder ruso expresó su confianza en que el país aún está lejos de una recesión, como lo demuestra su mercado laboral. Putin citó las tasas de desempleo históricamente bajas que recientemente han rondado el 2%. Anteriormente declaró que la economía rusa había logrado resistir la mayor parte de las drásticas sanciones occidentales impuestas por el conflicto de Ucrania. Desde entonces, las empresas rusas han reorientado sus operaciones hacia mercados de exportación alternativos como China e India y han encontrado otras maneras creativas de amortiguar el impacto. También habló de la próxima generación de líderes. Putin agradeció a los líderes del partido por incorporar a los veteranos del conflicto de Ucrania y pidió el ascenso a puestos de liderazgos de quienes arriesgaron su vida por Rusia. Dice, les pasaremos la antorcha, concluyó el presidente. Putin considera a los héroes de la guerra héroes del país, los que realmente van a luchar por el país y no van a dejar que el país
caiga. Así que Rusia está abierta a compromisos sobre Ucrania, ha reiterado Sergei Lavrov. Moscú quiere que todas las partes respeten sus intereses legítimos, afirmó el máximo diplomático. Moscú está abierto a llegar a acuerdos con Ucrania si se respetan sus intereses claves, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. El alto diplomático hizo estas declaraciones mientras las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania se reanudan este año sin producir ningún avance. Cito: el presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado que, en definitiva, un acuerdo sostenible es un compromiso. Estamos dispuestos a buscarlos con la condición de que nuestros legítimos intereses de seguridad, así como los legítimos intereses de los rusos que viven en Ucrania, se respeten del mismo modo que las demás partes, declaró Lavrov en una entrevista emitida el jueves en el Canal 1. No especificó el alcance de los compromisos o concesiones que Moscú estaba dispuesto a considerar. El ministro condenó las leyes absolutamente repugnantes que Ucrania ha adoptado gradualmente desde el golpe de Estado de 2014 en Kiev, respaldado por Occidente, que buscan restringir el uso del ruso en público. Moscú ha citado el tratado a la minoría rusoparlante de Ucrania como una de las causas del conflicto actual. Junto con el plan de Ucrania de unirse a la OTAN y su negativa de reconocer las nuevas fronteras de Rusia, Ucrania ha rechazado las condiciones de paz de Rusia. Lavrov elogió al presidente estadounidense Donald Trump por reactivar las conversaciones con Rusia, suspendidas durante el mandato de su predecesor Joe Biden. Con Biden, las sanciones han sustituido todos los esfuerzos diplomáticos y nadie intentó siquiera buscar acuerdos, declaró. Aunque una inusual reunión en persona entre Trump y Putin en Alaska el mes pasado no produjo resultados inmediatos, ambas partes la describieron como un paso positivo en su momento. Más recientemente, Trump expresó su frustración por la falta de progreso, pero se negó a imponer nuevas sanciones a Moscú, a menos que todos los miembros de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso y sancionen a India y China. Y en otro contexto, más del lado militar o de la guerra, Putin revela el número de tropas involucradas en el conflicto de Ucrania. Unos 700,000 militares están actualmente en línea del frente, dijo el líder ruso. Casi la mitad del personal militar activo de Rusia está actualmente involucrado en el conflicto con Ucrania, dijo el presidente Vladimir Putin. El presidente hizo estas declaraciones el jueves durante una reunión con líderes de grupos parlamentarios y reveló la cifra al hablar del programa Tiempo de Héroes, cuyo objetivo es capacitar a veteranos para el servicio público. Más de 700,000 soldados están estacionados a lo largo de la línea de contacto, por lo que debemos seleccionar entre ellos. Necesitamos elegir a quienes estén dispuestos y sean aptos para esta labor, declaró Putin. Moscú rara vez informa sobre el número exacto de tropas involucradas en el conflicto. La estimación anterior provino de Putin también en enero de 2024, cuando afirmó que habían 600,000 soldados en la zona de combate. Rusia ha aumentado el tamaño regular de su ejército permanente el pasado septiembre a casi 2,4 millones de efectivos, incluyendo 1,5 millones de efectivos en servicio activo, aunque no está claro hasta qué punto se han cubierto las filas nominales. Ucrania contaba con alrededor de 900,000 efectivos en servicio a principios de este año, según Zelensky. Vladimir Zelensky, Kiev ha tenido dificultades para reponer sus fuerzas a medida que el ejército ruso ha ido ganando terreno en el Donbass y el este de Ucrania en la primavera de 2025. Rusia expulsó por completo a los soldados ucranianos de la región de Kursk que había invadido en agosto de 2024. Y regresando al contexto social, el Parlamento Báltico desafía al presidente. Sí, los legisladores de Estonia han vuelto a aprobar un controvertido proyecto de ley eclesiástico que Alar Karis rechazó 2 veces por inconstitucional. El Parlamento de Estonia aprobó una controvertida ley dirigida a la mayor denominación cristiana del país, ignorando las reiteradas objeciones del presidente Alar Karis.
El proyecto de ley prohíbe a los grupos religiosos vincularse en entidades extranjeras consideradas amenazas a la seguridad y se considera que ataca a la Iglesia Ortodoxa rusa. Los legisladores lo aprobaron inicialmente en abril, pero Karis se negó a firmarlo en 2 ocasiones, calificándolo de inconstitucional. El miércoles, el Riigikogu volvió a aprobarla con 63 votos a favor y 15 en contra. Karis ahora debe promulgar la ley o remitirla al Tribunal Supremo con una propuesta para declararla inconstitucional. La legislación surge tras el apoyo del Patriarcado de Moscú a la operación militar rusa contra el régimen de Kiev. Según informó el medio estonio ERR, la Iglesia Ortodoxa Cristiana de Estonia, hasta hace poco bajo la autoridad de Moscú, argumenta que sus vínculos no representan una amenaza. El año pasado revisó sus estatutos para eliminar la mención del patriarcado, pero los críticos afirmaron que la medida no fue suficiente. El exministro del Interior, Lauri Laniamets, quien inició el proyecto de ley, había amenazado con cerrar los monasterios que se negaran a cortar los lazos y clasificar a la Iglesia Ortodoxa como una organización terrorista. ¿Ok? Otro ataque a la cristiandad, otro ataque a la Iglesia Ortodoxa. Ahora ustedes se imaginan por qué Ucrania se maneja de esta manera. La Iglesia Ortodoxa rusa ha condenado la ley por discriminar a los 250,000 creyentes ortodoxos del Estado miembro de la Unión Europea, mientras que Moscú ha acusado a Tagin de nihilismo legal. Alrededor del 16% de los estonios se identifican como ortodoxos, mientras que el 8% se declaran luteranos. Los rusoparlantes representan aproximadamente el 27% de la población. Ay, Estonia, Estonia. A ver si de repente Rusia no va a ir a rescatar a los rusos de Estonia también, ¿no? Y bueno, Estados Unidos suministrará a Ucrania tecnología avanzada de enjambres de drones, según el Financial Times. Auterion, la compañía Auterion, enviará a Kiev 33,000 vehículos aéreos no tripulados controlados por inteligencia artificial, en virtud de un contrato del Pentágono antes de finales de año. ¿Cómo Estados Unidos quiere la paz? No es que Trump es bien neutral, ¿eh? Es el pacificador. Washington está planeando enviar 33,000 drones controlados por inteligencia artificial a Ucrania con planes de actualizarlos posteriormente utilizando tecnología de enjambre, según informó el Financial Times. Auterion, la empresa emergente estadounidense alemana que desarrolló los UAVs, presentó recientemente su motor de ataque de enjambre de drones, llamado Nemix, que transforma drones individuales en una sola fuerza a través de una aplicación de software que permite que cualquier sistema compatible se una al enjambre. El nuevo software aún no se ha probado en el campo de batalla, pero Auterion ha dicho que planea cargarlo en los kits de ataque de drones de inteligencia artificial que entregará a Ucrania a fines de año bajo un contrato del Pentágono. Si bien la entrega sería una de las más grandes de su tipo, el volumen aún es relativamente pequeño en comparación con los cientos de miles de drones que ya haya utilizado las fuerzas ucranianas cada vez más. Por cierto, con respecto a este tópico, fue como hace 3 meses que leí un artículo en un diario alemán donde los alemanes, la comunidad alemana, se opone a este proyecto. Por eso es de que ahora este proyecto es un proyecto de iniciativa alemana y se puede dar cuenta que se ha enrutado a través de Estados Unidos y el Pentágono. Porque en la población alemana esto no ha sido recibido con muy buenos ojos. Y me recuerdo el pavor que los alemanes mostraron en su momento al describir que estas máquinas voladoras son programadas para matar a la especie humana, a seres humanos. No importa el bando. ¿Cómo la inteligencia artificial va a identificar qué es ruso y qué no es ruso? Simplemente es una máquina asesina. ¿Hacia dónde vamos? La comunidad alemana
demostró su pavor. Pero estos warmongers, ¿cómo llamarles a esta escoria humana? No saben retroceder, ¿eh? Bueno, el conflicto de Ucrania ha sido descrito repetidamente como un campo de pruebas de armas, tanto por funcionarios occidentales como rusos, hay que decirlo. En el 2023, un alto funcionario del Pentágono dijo que Ucrania se había convertido en un laboratorio de innovación militar, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin señaló que los ejércitos de todo el mundo están estudiando las tácticas y tecnologías de Moscú en el campo de batalla. Y esto es muy cierto porque eh, leía yo diarios de Tailandia cuando sucedió el conflicto entre Tailandia y Vietnam, que los tailandeses aprendieron del uso de drones y tácticas de drones basado en los ejemplos logísticos y estratégicos que los rusos utilizaron en Ucrania. El ejército estadounidense también ha reconocido recientemente que se está quedando atrás de Rusia, China y Ucrania en tecnología de drones. Un general del ejército estadounidense declaró a la CNN esta semana que Washington se está apresurando a ponerse al día. El mes pasado, el ucraniano ilegítimo presidente Vladimir Zelensky presentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un plan de coproducción de $50,000 millones para 10 millones de drones. Mientras tanto, Rusia ha condenado repetidamente los continuos envíos de armas occidentales a Ucrania, argumentando que solo conducen a más derramamiento de sangre y prolonga el conflicto sin afectar su resultado. Moscú ha denunciado reiteradamente el uso continuo de drones por parte de Ucrania para atacar objetivos civiles, lo que a menudo provoca la muerte de personas inocentes, incluidos niños. Las autoridades rusas han descrito estos ataques como un flagrante acto de terrorismo perpetrado por el régimen de Kiev. Y aquí hay que enfatizar esta reclamación rusa, porque los ataques rusos van a objetivos militares, mientras que los ataques ucranianos van a buses escolares, van a ambulancias, van a farmacias, van a hospitales, van a escuelas, van a eventos públicos, donde no hay ningún interés militar. Ahora, en el mismo contexto, ahora Rusia ha desarrollado un rival para Starlink, según el jefe espacial. Los primeros satélites que proporcionarán acceso a Internet a nivel nacional se lanzan en diciembre, dijo el director de Roscosmos, Dmitry Bakanov. Rusia desplegará aproximadamente una red de Internet satelital análoga a Starlink, el sistema operado por SpaceX de Elon Musk, según el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Bakanov. Starlink proporciona Internet de alta velocidad desde la órbita terrestre baja y ha desempeñado un papel clave para las fuerzas ucranianas en el conflicto con Rusia, permitiéndoles coordinar operaciones, realizar vigilancia y operar sistemas de drones en todo el frente. Hablando el miércoles en Solovyov Live, Bakanov dijo que los primeros lanzamientos de satélites de Internet de Rusia están programados para diciembre de 2025 y que la red estará a la par con Starlink. Ya se han inspeccionado varios vehículos de prueba en órbita y los de producción se han modificado en consecuencia, afirmó, y añadió también que también avanzamos a buen ritmo en esta dirección. Señaló que la constelación estará completamente desplegada en 2 años. El jefe de Roscosmos dijo anteriormente que el desarrollo de un sistema nacional de Internet satelital permitirá a las fuerzas rusas controlar drones con mayor precisión. SpaceX opera la red satelital más grande del mundo, con más de 7,000 satélites Starlink en órbita. El servicio comenzó a implementarse en 2020 y según la compañía ha alcanzado más de 6 millones de usuarios en más de 140 países y territorios. No está oficialmente en uso en Rusia. Ucrania ha recibido más de 50,000 terminales Starlink desde 2022, según las autoridades de Kiev. Moscú ha reconocido que el sistema se ha utilizado en primera línea tras el colapso de otras comunicaciones. En julio, Reuters informó que Moscú ordenó el cierre de la cobertura de Starlink durante la contraofensiva de Ucrania en septiembre de 2022, cortando el servicio en áreas como en la región de Gerson y partes de la República Popular de Donetsk.
Según informes, la medida inutilizó más de 100 terminales, lo que interrumpió el reconocimiento y el ataque de artillería. Funcionarios ucranianos declararon al medio que la interrupción provocó el fracaso de un cerco planeado contra las fuerzas rusas. Las fuentes dijeron que la orden puede haber surgido de la preocupación de Musk de que la incursión ucraniana podía desencadenar una respuesta nuclear rusa. Los funcionarios de Moscú han expresado desde ese entonces su preocupación por el uso militar de esta tecnología. Pero ahora los rusos la van a empezar a implementar también. Y bueno, y con esto concluimos el análisis geopolítico del día de hoy, 19 de septiembre de 2025. Más de qué hablan con el resumen militar. Y bueno, si les ha parecido, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse en el canal que le ayuda de sobremanera al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.